Las enormes patas con garras luchaban por aferrarse a las resbaladizas piedras mojadas por el agua torrencial. Una osa y su osezno habían regresado a su habitual lugar de pesca, pero la corriente rápida y la inexperiencia del pequeño complicaron sus esfuerzos. Cada vez que el osezno caía al agua, la madre lo regañaba con gruñidos severos, instándolo a ser más cuidadoso. Sin embargo, la fuerza de la corriente hacía casi imposible que el joven oso se mantuviera de pie. La pareja se adentró en aguas poco profundas, donde la corriente arrastraba regularmente peces río abajo, una ventaja natural para estos pescadores peludos. En un buen día, podían atrapar hasta una docena de peces en una sola jornada. Sin embargo, el osezno veía la expedición más como un juego que como una cacería, mientras que la madre se mantenía enfocada en su tarea. Las orillas del río, densamente cubiertas de arbustos espinosos y pastos altos, los obligaron a avanzar río arriba para encontrar un lugar más adecuado. Al acercarse al río, de repente notaron a un hombre cerca. El hombre, Davy Santos, se había adentrado en el bosque para pasar el día observando aves y tomando fotografías, con la esperanza de capturar la belleza de la naturaleza. Al ver a los animales salvajes, Davy se quedó paralizado por el miedo. La osa lo miró con indiferencia antes de volver a su búsqueda de peces. El osezno, curioso por la presencia desconocida, olfateó el aire, pero un gruñido firme de su madre lo devolvió a la realidad. Corrió hacia el río, dejando al extraño atrás. Davis, aliviado, retrocedió con cautela y desapareció entre los árboles. La osa encontró una pendiente suave que descendía al agua y avanzó con confianza. El frío helado envolvió sus patas, pero continuó hacia un lugar prometedor. El osezno, lleno de energía como siempre, saltó tras ella, chapoteando torpemente antes de sentarse con un resoplido de sorpresa. Molesta, la madre se volvió y gruñó, lo que provocó que el osezno se apresurara a seguirla. Los osos caminaron por un saliente rocoso en el agua poco profunda, sin darse cuenta de que, a solo 1 metro de distancia, el lecho del río descendía bruscamente hacia un canal profundo y rápido. El osezno, distraído por una libélula, tropezó y cayó en la corriente. Inmediatamente, el joven oso fue arrastrado río abajo. Luchando por mantenerse a flote, el osezno remaba frenéticamente con sus patas, mientras sus aterrorizados gemidos apenas se oían sobre el estruendo del agua. La osa escuchó los gritos de su osezno y se giró bruscamente. Vio cómo su cría era arrastrada por la poderosa corriente. Sin dudarlo, saltó sobre las rocas, persiguiendo al osezno mientras las olas lo arrojaban como un trozo de madera. De repente, la corriente lanzó al osezno sobre un saliente rocoso en medio del río. Instintivamente, el osezno se aferró a la roca, clavando sus garras mientras el agua rugía a su alrededor. La madre oso intentó llegar hasta su osezno, pero subestimó la fuerza de la corriente. Arrastrada por la corriente, fue empujada río abajo. A pesar de los repetidos intentos de nadar de regreso, fue golpeada contra las rocas, desgarrándose la piel y lesionándose las patas. Exhausta y adolorida, la osa finalmente se arrastró hasta la orilla, dándose cuenta de que no podía rescatar a su osezno sola. Con una mirada llena de pesar hacia su cría atrapada, se adentró en el bosque. El osezno gimió con desesperación, convencido de que su madre lo había abandonado. Sus rugidos de miedo resonaron por todo el bosque, mientras la osa continuaba moviéndose con determinación. Sin embargo, mientras avanzaba entre los árboles, un olor familiar captó su atención. Era el aroma de un humano. La esperanza se encendió en sus ojos, y rápidamente se dirigió hacia la fuente de aquel aroma. Davy Santos, por su parte, regresaba lentamente por el bosque después de un día fallido de fotografía. Con su trípode y su cámara al hombro, caminaba distraído y absorto en sus pensamientos cuando, de repente, la osa emergió de entre la vegetación. Davy se detuvo en seco, su corazón comenzó a latir con fuerza y una mezcla de miedo y sorpresa se apoderó de él. Era la misma osa que había visto anteriormente. Pero esta vez estaba sola. La pregunta le asaltó la mente de inmediato. ¿Dónde estaba el osezno? La osa se detuvo a unos pocos metros de distancia de Davis, su enorme cuerpo herido temblando de agotamiento. De las profundas heridas en sus patas brotaba sangre, dejando un rastro en el suelo. Davy sabía perfectamente que un animal herido podía volverse agresivo y peligroso, pero, sorprendentemente, la osa no mostró ningún signo de ataque. Simplemente permaneció quieta, observándolo fijamente, como si intentara comunicarse. Su mirada parecía suplicarle ayuda. Davis dudó, inseguro de cómo actuar, pero antes de que pudiera decidir qué hacer, la osa dio un paso al costado, moviéndose lentamente, como si intentara guiarlo hacia algo. A pesar de su miedo, Davis decidió seguirla con cautela, sintiendo que quizás podría ayudar. La osa lo condujo de regreso a la orilla del río. Fue entonces cuando Davis comprendió la situación.
El osezno estaba atrapado en una roca en medio del caudaloso río, aferrado con todas sus fuerzas para no ser arrastrado por la corriente. El pequeño temblaba visiblemente, y su miedo era palpable. La madre, desesperada, había recurrido al humano como última esperanza. Davis tragó saliva, entendiendo que no podía ignorar lo que veía. De inmediato, revisó el contenido de su mochila, buscando algo que pudiera ayudarle. Finalmente, encontró una cuerda robusta. Ató un extremo de la cuerda a un árbol cercano y aseguró el otro alrededor de su cintura. Luego tomó su trípode como herramienta improvisada para alcanzar al osezno. Sin dudarlo, Davis se adentró en las heladas aguas del río, sintiendo como la fuerte corriente intentaba arrastrarlo. La corriente era más intensa de lo que había anticipado, y cada paso se volvía un desafío. Aunque logró avanzar varios metros hacia el osezno, pronto se dio cuenta de que la fuerza del agua lo desviaba de su trayectoria. Sin éxito, regresó a la orilla para replantear su estrategia. La osa, que observaba cada movimiento, comenzó a impacientarse y a moverse nerviosamente de un lado a otro. Gruñía de manera baja, transmitiendo su angustia. Davis levantó una mano hacia ella, intentando calmarla. «Espera, solo dame un momento», le dijo, aunque sabía que la osa no lo entendía. Cambiando de táctica, Davis subió río arriba para dejar que la corriente lo llevara directamente hacia la roca donde estaba el osezno. Una vez que estuvo lo suficientemente cerca, extendió el trípode hacia el pequeño. Al principio, el osezno estaba demasiado aterrorizado para soltar la roca, pero un poderoso rugido de su madre lo animó a intentarlo. Con precaución, el osezno liberó sus patas y permitió que Davis lo capturara con el trípode. Sin embargo, justo cuando lograba asegurar al pequeño, la fuerza de la corriente hizo que Davis perdiera el equilibrio y cayera al agua. La madre osa, observando todo con atención, reaccionó de inmediato. Sin dudarlo, tomó la cuerda que sujetaba a Davis con sus dientes y comenzó a tirar con todas sus fuerzas. Aunque estaba herida y exhausta, la osa logró arrastrar a Davis y al osezno hacia la orilla. Davis, a pesar del agua helada y el agotamiento, intentó colaborar, moviendo su cuerpo para facilitar el trabajo del animal. Con 2 fuertes tirones, la osa consiguió llevarlos a un lugar donde la corriente era menos intensa. Finalmente, Davis logró ponerse de pie sobre una roca semisumergida y arrastrar al osezno hasta aguas poco profundas. Allí, liberó al pequeño del trípode, y éste, sin pensarlo 2 veces, corrió hacia su madre. La osa lo recibió con un rugido bajo y un abrazo lleno de alivio. La escena era profundamente conmovedora. La madre y el hijo finalmente reunidos después de un momento tan crítico. Tras asegurarse de que su osezno estaba a salvo, la osa dirigió su atención a Davis. Por un breve instante, sus miradas se encontraron, y aunque no había palabras, Davis sintió un profundo agradecimiento en los ojos del animal. Luego, sin más, la osa se giró y desapareció entre los árboles junto a su cría. Empapado, temblando por el frío y agotado, Davis recogió sus pertenencias y se dirigió de regreso a casa. Su trípode estaba torcido, su ropa completamente mojada y su cuerpo cubierto de moretones. Cuando llegó a casa, su esposa lo miró con asombro y preocupación. Davis explicó lo sucedido, pero su historia parecía tan fantástica que al principio nadie le creyó. No fue hasta días después, cuando un vecino que buscaba setas en el bosque avistó a la madre osa con su osezno, que la historia de Davis fue confirmada. Las heridas del animal coincidían con las que Davis había descrito. La historia de Davis Santos rápidamente se hizo conocida, y fue celebrado como un héroe local. Un hombre que, en un acto de valentía y humanidad, salvó a un osezno en apuros y ayudó a reunirlo con su madre. Empapado y temblando de frío, Davis recogió sus pertenencias y regresó a casa. Cuando les contó a sus vecinos lo sucedido, pocos le creyeron, hasta que otro residente local vio a la osa herida y a su cría en el bosque. La historia de Davis pronto se propagó, y se convirtió en un héroe local, reconocido como el hombre que arriesgó todo para salvar a un osezno en peligro. Davis Santos había planeado pasar su día libre observando aves en el bosque. Equipado con una cámara, un par de binoculares y una mochila, se adentró en el denso bosque con la esperanza de disfrutar de un día tranquilo observando la vida silvestre. Sin embargo, sus expectativas no se cumplieron. El clima se volvió ventoso, dispersando a las aves y haciendo casi imposible tomar fotografías claras. A pesar de las dificultades, Davis continuó adentrándose más en el bosque, decidido a aprovechar su tiempo al máximo. Mientras caminaba entre los árboles, se topó con una osa y su cría. Davis se congeló en su lugar, sintiendo como su corazón se aceleraba. Afortunadamente, los osos no parecían interesados en él. La madre concentraba toda su atención en guiar al osezno hacia el río, y tras dedicarle una breve mirada, continuó su camino. Aliviado,
Davis retrocedió lentamente y siguió su camino, pero no pudo sacarse de la cabeza la imagen de los animales. Más tarde ese día, mientras regresaba, la osa reapareció, bloqueándole el paso. Esta vez, la situación se sintió diferente. El pelaje de la osa estaba cubierto de lodo, y de sus patas brotaba sangre debido a varias heridas visibles. Davis comprendió de inmediato que algo andaba mal. Sin embargo, en lugar de atacar, el animal permaneció quieto, mirándolo intensamente, como si tratara de transmitir un mensaje. Sin saber qué hacer, Davis extendió los brazos para parecer más grande y lanzó un grito con la esperanza de asustarla. La osa no se movió. En cambio, giró ligeramente, revelando una zona de su pelaje arrancada que dejaba al descubierto piel en carne viva. Davis vaciló, pero la osa dio un paso hacia atrás, sus movimientos eran deliberados y tranquilos. Fue entonces cuando notó que la osa miraba hacia el río. Siguiendo la mirada del animal, Davis entendió la situación. El osezno estaba atrapado en una roca en medio de la corriente del río, aferrándose desesperadamente para no ser arrastrado por las aguas. El pequeño temblaba visiblemente, y Davis pudo sentir la angustia de la madre. Sin perder tiempo, buscó en su mochila y encontró una cuerda resistente. Ató un extremo a un árbol cercano y el otro alrededor de su cintura, improvisando un plan con lo que tenía a mano. Con el trípode de su cámara como herramienta improvisada, Davis entró cuidadosamente en las aguas heladas del río. La corriente era mucho más fuerte de lo que había anticipado, y cada paso era una lucha por mantener el equilibrio. Al darse cuenta de que no podría llegar al osezno desde ese ángulo, regresó a la orilla para replantear su estrategia. La osa, nerviosa, se desplazaba de un lado a otro, dejando escapar gruñidos bajos que reflejaban su preocupación. Davis decidió subir río arriba y dejar que la corriente lo guiara hacia el osezno. Una vez en la posición adecuada, Davis usó el trípode para alcanzar al osezno, tratando de que soltara la roca. Al principio, el pequeño estaba demasiado aterrorizado, pero un poderoso rugido de su madre lo convenció de intentarlo. Finalmente, el osezno soltó sus garras, y Davis logró atraparlo con el trípode. Sin embargo, el mango del trípode se dobló bajo el peso del pequeño, y Davis perdió el equilibrio, cayendo al agua. La madre osa, que había estado observando todo el tiempo, actuó de inmediato. Con una rapidez impresionante, tomó la cuerda con sus dientes y comenzó a tirar de Davis y el osezno hacia la orilla. A pesar de sus heridas y el evidente agotamiento, la osa logró arrastrarlos hasta aguas menos profundas. Davis, sintiendo el esfuerzo del animal, ajustó su postura para facilitarle el trabajo. Con dos fuertes tirones, la osa los llevó a un lugar seguro. Una vez en tierra firme, Davis liberó al osezno del trípode. El pequeño corrió de inmediato hacia su madre, quien lo recibió con un abrazo lleno de alivio, emitiendo un suave gruñido que transmitía ternura y protección. Sin mirar atrás, la osa y su cría se adentraron en el bosque. Antes de desaparecer entre los árboles, la madre osa se detuvo en la cima de una colina y lanzó una última mirada hacia Davis, como si le agradeciera su ayuda. Davis, completamente empapado y temblando por el frío, recogió sus pertenencias y se dirigió a casa. Su ropa estaba mojada, sus botas chorreaban agua con cada paso, y su trípode estaba completamente doblado. Al llegar, su esposa lo miró con asombro al verlo lleno de moretones, con sus herramientas arruinadas y luciendo completamente exhausto. Cuando Davis contó lo ocurrido, la historia parecía demasiado increíble para ser verdad. No fue hasta que un vecino, mientras recogía setas en el bosque, avistó a la madre osa herida con su cría que se confirmó el relato de Davis. Las heridas de la osa coincidían con la descripción que había dado. La historia de Davis Santos se esparció rápidamente, y fue celebrado como un héroe local. Un hombre que, con valentía y determinación, logró reunir a un osezno asustado con su madre en un acto de pura humanidad.